Shalom, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la porción de esta semana y es la porción Sab. Este libro, el libro de Vayikra, este libro que todo el mundo lo ve, el libro de Levítico, ¿no? Muy a los levitas, a los sacerdotes, pues y está muy enfocado al asunto de las ofrendas, los korbanot, llamados o mal traducidos sacrificios. Pero esta porción empieza pues describiendo todas estas operaciones que tienen que hacer los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿no? Por supuesto, en el tabernáculo, en todo, especialmente en el altar, ¿no? Por el tema de las ofrendas. Y esto es, pues, sigue hablando de esta temática de los korbanot. Y así es como está puesto, ¿no? Nada más que aquí ya es la descripción de la acción que se va a hacer. Y es una porción que por supuesto empieza en el sentido que ya el Eterno le indicó a Moisés qué es lo que hay que hacer, y ahora le dice a Moisés que le pase esa información a Aarón y sus hijos, que van a ser pues los sacerdotes, los Cohen del tabernáculo, ¿no? Del santuario que hay en ese instante. Y obviamente pues le está dando esta instrucción, ¿no? Y está usando esta palabra Sav, que es se podría traducir literalmente como comando, ¿no? A veces lo traducen como orden, dar una orden, ¿no? Es un comando, ¿no? Y está puesto en ese término, o están usando esa palabra, Sav, para pasar la información, ¿no? Darle esta información, estas instrucciones a Aarón y sus hijos, a las cosas que van a tener que hacer ellos. Y obviamente se centra la temática en lo que hay que hacer con la temática de los korbanot, de las ofrendas. Y básicamente está describiendo las ofrendas que se describieron en la porción anterior, ¿no? Una ofrenda de elevación, pero aquí ya empieza a describir más detallado las acciones por hacer, en qué se tienen que fijar. Ya hay detalles, ¿no? Que, la tienes que poner al fuego, el fuego siempre tiene que estar ardiendo, ya le están poniendo importancia, ya no es solo el korbanot, sino toda la operación del tabernáculo, del altar, ¿no? Que siempre debe estar el fuego encendido y deben de estarse quemando. ¿Qué hay que hacer al principio, en la mañana? Pues obviamente se quedó los restos de la vez pasada, de lo último que se hizo, se quemó todo. Y ahí lo primero que hay que hacer, pues hay que retirar las cenizas. O sea, ya es más cómo operar, es instrucciones para operar, ¿no? Para sacar la ceniza no vas a usar la misma ropa que se usa para ofrecer
estos korbanot, no, usas otra ropa y el sacerdote que vaya a sacar la ceniza, pues se cambia, va a sacar la ceniza fuera del campamento, mientras otros de los sacerdotes empieza a operar y ya termina pues de limpiar ahí, ya no hay este residuo, las cenizas, lo que no se quemó en el fuego. Pero pues lleva otra vestimenta, cómo tienes que operar, qué tienes que hacer, cómo mantener el fuego, ese tipo de detalles es el que ya se da aquí. Y pues esta porción sigue hablando de cada una de las ofrendas, ¿no? Pero pues con detalles de la operación, ¿no? Cómo se va a ofrecer, los diferentes tipos de ofrendas, cuidando estos detalles, cuidando qué se van a comer, qué no se deben de comer. Ya vienen detalles, ¿no? Oye, va a salir el gordo, la grasa del animal, ¿no? Y esa grasa, pues no se la pueden comer, hay una prohibición, quémenla completa. Entonces fíjense qué se comen o qué no se comen, porque mucho de lo que se ofrece siempre sale de ahí comida para los sacerdotes. Depende de la ofrenda, del tipo de ofrenda. Hay veces que se comparte con quien ofreció, quien puso la ofrenda, ya se comparte la carne asada, ¿no? Pero pues casi todo es para los sacerdotes, excepto también en algunas ofrendas, el olá, el de elevación es todo quemado para el Eterno, ¿no? Se consume totalmente. Este es una descripción de la operación, ¿no? Y empiezan estos detalles, ¿no? Fíjate que comes, porque pues de lo que comas, de lo que no está bien, va a haber consecuencias, ¿no? Empieza a hablar de consecuencias llamadas inequidad, ¿no? Si comes algo que no deberías de comer, algo que no es kosher, va a llenarse tu alma de inequidad. Entonces empiezan a poner otro tipo de consecuencias no físicas por comer otras cosas. Entonces empieza a haber una conexión entre la ofrenda y además lo que se consume o lo que se come, que obviamente están estos detalles, ¿no? Por supuesto, no debes de comer, si hay el detalle de la grasa no se puede comer y hay una consecuencia fuerte, ¿no? Ahí está puesta la consecuencia, ¿no? Que el alma que coma de eso, de la grasa, de la ofrenda, ¿no? Será cortado de su tribu, ¿no? Será cortado del pueblo. Que pues obviamente suena fuertísima la consecuencia, ¿no? Es similar a la consecuencia también por comer la sangre de lo que estás ahí ofreciendo, ¿no? Entonces ya no se reduce a una carne asada sencilla, sino a muchos detalles de fíjate qué vas a comer, qué se está haciendo, ¿no? Porque tiene otras consecuencias. Y también esta porción de repente tiene ya otra temática, ¿no?
una temática en las operaciones, en el cuidado que van a tener que hacer Aarón y sus hijos, ¿no? Los futuros sacerdotes, ¿no? Todas las operaciones que van a tener que hacer antes de inaugurar el tabernáculo. Aunque ya habíamos pasado por la temática de la inauguración del tabernáculo, Levítico está empezando con este tipo de instrucciones, que son las instrucciones que debería de saber antes de inaugurarlo, ¿no? Si voy a inaugurar algo, pues ya tenía que haber leído el instructivo de cómo se operan los altares. El altar se tiene que hacer tales cosas, qué puedo poner, qué puedo quemar, cómo no se puede quemar, qué puedo comer, qué no puedo comer, cómo voy a matar a los animales, qué voy a hacer con la sangre, qué voy a hacer con todos los detalles, así como la ceniza. Entonces quiere decir que estas instrucciones obviamente se dieron antes de la inauguración. No se inaugura algo y se dice, ok, inaugúralo, ahí quema como tú se te antoje y después te voy a dar las instrucciones de cómo funciona. No, primero te voy a dar las instrucciones de cómo funcionan, ¿no? Y ya el día que lo inaugures, ¿no? Es como si te compras un coche, vas a inaugurar tu coche, pues ya tenías que saber manejar, tenías que haber leído esas instrucciones antes, ¿no? Tenía que saber manejar. Si voy a manejar en una ciudad, pues necesito licencia, necesito prepararme, necesito ver placas, necesito tener todo. Quiere decir que necesito tener muy preparado todo el asunto de saber cómo manejar el coche y tenerlo en regla y tenerlo bien antes de inaugurarlo, de manejarlo por primera vez. Y es así lo que está pasando aquí. Empieza con estas instrucciones que obviamente se dieron antes de la inauguración, aunque ya leímos en el libro anterior, en el libro de Devarim, que ya fue la inauguración. Aquí Levítico está empezando. Hay un dicho clásico en los rabís, ¿no? Que la Torah no va exactamente en el sentido de la ruta del tiempo, de la línea del tiempo seguida, ¿no? A veces se vuelve a regresar y te explica otras cosas. Aquí pasa esto con el libro de Levítico. Entró en el libro de Vayikra con ciertos detalles, ciertas instrucciones que obviamente las teníamos que saber antes de inaugurar. Y entonces quiere decir que todo esto que estoy explicando va a ser antes de inaugurar, hasta que ya vuelva a venir la temática, que va a volver a venir el día de la inauguración. Aquí están, en este mismo sentido, pues preparando a los sacerdotes, a Aarón y sus hijos, preparándolas para el día de la inauguración. Y entonces están explicando pues qué tenían que hacer, cómo tenían que cuidarse, cómo tenían que restringirse antes de. Y pues es esta explicación que está haciendo Moisés, ¿no? Oye, que tienen que estar súper limpios, y entonces Moisés ayuda a bañar a Aarón y sus hijos, a restregarlos perfectamente, ponerles las vestimentas, ¿no? Preparar todo el tabernáculo, ¿no? Porque la unción, ungirlo con aceite, primero se hizo la unción de todas las partes del tabernáculo, todos los utensilios, y entonces pues todo se unge con aceite, ¿no? Que lo hizo Moisés con todo antes de la inauguración, por supuesto. Y la unción, esta palabra que se usa, la unción, ¿no? Que es justamente la raíz del verbo de la palabra Mashiach, que es el ungido, ¿no? Es a ponerle aceite, ¿no? Y así, pues también quiere decir que va a haber una cierta preparación,
va a ser una cierta limpieza, purificación, por así decirlo, para al final santificarlos con aceite, ¿no? Y entonces obviamente en el texto está explicando que este periodo de limpieza, de purificación, pues es un periodo que van a tener que estar ahí Aarón y sus hijos, vestidos y listos en el tabernáculo, pero van a tener que estar ahí 7 días antes de pues poderlo inaugurar y que queden bien, ¿no? Y entonces pues hay toda esta explicación de cómo se tienen que ir santificando y preparando, ¿no? Para finalmente pues también ungirlos y ya queden listos para operar el tabernáculo, porque de eso se trata este libro, la operación del tabernáculo. Pero entonces quiere decir que no cualquiera puede operar esta maquinaria, ¿verdad? Necesitaban tomar un curso para leer el instructivo y estar listos para leer para operar la maquinaria, ¿verdad? Que necesitaban su uniforme correcto, con las instrucciones correctas, con la preparación correcta, no es como operar el ejemplo del coche, ¿verdad? Pues necesitaba yo tener mi licencia, necesitaba probar prueba de manejo, a ver si sabía yo manejarla, y me certificaban que sí sé manejarla, me dan mi licencia, verifican que todo esté bien, operando en orden. Entonces al coche pues también tiene sus papeles, su tenencia, sus placas, todos los papeles en orden, ¿verdad? Antes de poder inaugurarlo y operarlo. Y es exactamente lo que está pasando aquí, todo lo previo a la inauguración, que ya oímos o leímos esta secuencia, ¿no? Que se dio en el libro anterior, y así terminó ya inaugurando el tabernáculo. Pero pues allá fue qué pasó, y aquí están los detalles que se fueron haciendo, ¿no? Allá la historia fue: ok, muy bien, construimos un coche y lo estrenamos. Oh, ok, perfecto. Pero pues acá están los detalles. No, pero para construirlo habría que verificarlo, que tuviera todas las partes, hay que certificarlo, tiene que estar bien, nos tienen que dar todos los permisos, yo tengo que estar instruido, debo de estar pasado el examen de manejo, me tienen que certificar también, necesito tener mi licencia en orden, todo en orden antes de la inauguración. Y estos son los detalles que están pasando aquí. Y básicamente de esto se trata esta porción, ¿no? Detalles de las ofrendas y detalles de esta preparación que están haciendo los futuros sacerdotes, Aarón y sus hijos, para operar el tabernáculo. De esto se trata esta porción. Pero pues es una porción que le pusieron este nombre Saf, ¿no? Este nombre de un comando, ¿no? De dar un comando, ¿no? Y básicamente le está diciendo a Moisés: ok, pásale los comandos para que sepan operar las cosas, ¿no? Esta palabra Saf, que es la que obviamente el Eterno decidió usar en esta acción que se está haciendo aquí, ¿no? Es una palabra especial, ¿no? Porque, bueno, si significa comando, a veces es muy común que la traduzcan como orden, ordenar, ¿no? Pero realmente la raíz es tiene otra acepción, ¿no? Sapta, que es justamente conectar o apegarse a algo. Y entonces no solo es
oye, te voy a dar una instrucción, ¿no? Un comando, un orden que seguir, sino tienes que apegarte y tienes que conectarte. Entonces es muy importante entender esta otra parte, porque pues es justamente la otra parte que está pasando con la Torá, ¿no? Nos dan muchas instrucciones, llamados o mal llamados mandamientos, pero justamente mitzvot, que es la palabra en hebreo de mandamientos, mitzvot, cada mitzvah es justamente esta misma raíz, saf, mitzvah, es exactamente la misma raíz y quiere decir que esas son la forma de conectarse con el Eterno, haciendo esas instrucciones. En realidad no deberíamos llamarlo mandamientos, deberían de llamarse, oye, aquí está una lista de cómo conectarte con el Eterno, las conexiones. Se llaman los mitzvot, la lista de las conexiones. Y entonces, pues quiere decir que es una lista que me interesaría mucho ver, porque pues me interesa mucho conectarme con el Eterno, y entonces la leería con mucho más cuidado y qué hay que hacer y qué no hay que hacer para no desconectarme, ¿verdad? Porque obviamente hay mandamientos negativos, mitzvot negativos, en el sentido que no vas en el modo de conectarte, sino que si haces una acción negativa, pues quiere decir que estarías desconectándote. Y entonces esto es lo que hay que fijarse aquí, ¿no? La temática que hemos estado trabajando, ¿no? Esta construcción del tabernáculo, ¿no? Poder tener un mayor nivel de conciencia. Aquí ya se trata de trabajar ese nivel de conciencia nuevo. Quiere decir que pues ya tenemos que trabajar ese nuevo nivel de conciencia o a lo mejor pues por supuesto todavía no llegamos al final de lo máximo nivel de conciencia, pero pues lo que ya vayamos adquiriendo lo tenemos que ponernos a trabajar, ¿no? Y justamente parte de la conciencia, de estar conscientes de dónde vivimos, el estar pendientes de qué pasa de alrededor de nosotros, y ya vimos que una parte muy importante es ver qué pasa con el prójimo, porque pues ya habíamos visto la temática que conectarse con el Eterno, la acción que vamos a hacer en este mundo es conectarnos con el prójimo, y esa es la forma de conectarnos con el Eterno. Y bueno, ya estamos leyendo que las famosas mitzvot, los famosos mandamientos, es la lista de cómo conectarse con el Eterno. A través del prójimo, por supuesto. Entonces, pues si leemos que es importante amar al prójimo y obviamente va a cumplir el amar al Eterno, pues ese es justamente como lo tenemos que hacer. Hay que fijarnos entonces cómo está la lista de cómo conectarnos con el prójimo para conectarnos con el Eterno. Y entonces ya estamos entendiendo porque en la Torah se está usando esta palabra saf, ¿no? Comando, que es conectar, ¿no? Apégate a lo que dice aquí. Y entonces quiere decir que es importante las instrucciones que me están dando para poderme conectar, ¿no? Esta palabra sav en hebreo es sadik bav, sav, y sadik bav es 96, la gematría es 96. Y justamente esta porción da la casualidad que tiene 96 versículos. Y es
una casualidad muy conocida, ¿no? Que obviamente en muchos libros, en muchos comentarios aparece el asunto, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Este sentido de que la operación que se está haciendo en realidad, esta ofrenda, esta reparación de cómo estamos comprendiendo el mundo y qué está pasando, ¿no? Y lidiar con este asunto que también hemos hablado de las emociones, ¿no? Obviamente con un nuevo nivel de conciencia, pues ya estaríamos más conscientes de nuestras emociones, cómo están, y también estaríamos conscientes de las emociones de los demás, que quiere decir que podríamos trabajar con los demás, conectarnos con los demás, tomando en cuenta sus emociones. Y obviamente es importante, ¿no? Si queremos tener una relación, ¿no? Esta conexión que buscamos con el Eterno, relacionarnos con el Eterno, la relación también se trata de conectarnos con todo, no solo con la mente, sino con el corazón, ¿no? Con todo y las emociones. Y entonces es muy importante, al ir adquiriendo niveles de conciencia, no solo centrarlo en mí, que es muy común pensar, no, oye, me voy a fijar en mí, voy a trabajar en mí, voy a perfeccionar. No, se trata de también estamos con la relación de los demás, de conectarnos con los demás, de darnos cuenta de las emociones, de nuestras emociones y de las emociones de los demás, que obviamente es la palabra conocida que se llama empatía. Darnos cuenta de las emociones de los demás y actuar de acuerdo de la emoción del otro, tener empatía, ¿no? Y entonces, obviamente, todas estas frases que a veces oímos, ¿no? Quiere decir que están aquí en la Torá y es de lo que está hablando la Torá. Y esa es la temática de Sav, ¿no? No solo se trata de que ya vimos que este asunto de las ofrendas, de los korbanot que se está haciendo, es una elevación, ¿no? Y es la base del korbanot, y obviamente es elevarnos y es conectarnos con el Eterno, y ese es el sentido de la palabra korban, ¿no? Realmente hacer esta conexión. Y entonces aquí están los detalles, cómo la vamos a hacer, ¿no? Porque obviamente este sumo sacerdote, ¿no? Estos sacerdotes, ¿no? Esta parte que opera el tabernáculo, que es parte de la temática que se está hablando aquí, que obviamente la Torá está hablando de nosotros mismos, está hablando del alma. El sumo sacerdote es el centro del alma, ¿no? Ese centro del alma que está unido a Dios de alguna forma, y pues los otros sacerdotes están ahí junto a ese centro del alma, ¿no? Y trabajan la unión con Dios, y siempre la tenemos, ¿no? Es esa parte de que pues no importa que estemos muy pegados al mundo y con otras ideas, de repente hacemos algo y sabemos que estamos haciendo mal. A veces no queremos enterarnos que realmente estamos haciendo mal, pero sabemos que estamos haciendo mal porque todo mundo tenemos esa parte central del alma conectada al Eterno, que es el sumo sacerdote. En las temáticas que está hablando es el sumo sacerdote, y obviamente pues está hablando de las operaciones que tiene que hacer el sumo sacerdote y los sacerdotes. Dentro de nosotros estas partes más pegadas al Eterno para poder cambiar cómo estamos en la mente, en nuestro cerebro,
y en el corazón. Y esa es la temática de Vayikra, de este nuevo libro. Va a ser la operación del tabernáculo con el nuevo nivel de conciencia que tenemos que hacer, ¿no? En la parte de la mente, del cerebro y del corazón, de las emociones, ¿no? Y esa es la temática, y en los libros como el Zohar o libros de ese estilo, ¿no? Hay esa temática, ¿no? Que básicamente lo que vamos a estar haciendo es unir el cerebro y el corazón, ¿no? Toda la inteligencia y las emociones, ¿no? Unirlas para poder hacer las cosas bien. Y ese es lo que está hablando, ¿no? Y de hecho por ahí hay, ya que estamos hablando de gematría, ¿no? Por ahí hay la gematría del cerebro, que es la palabra moaj. Entonces el cerebro es hamoaj. Hamoaj es Heit Mem Het 548. 5 y 8, 13 y 40, 53, ¿no? Y la unión que tendremos que hacerla es con el corazón. Y entonces, pues, y el corazón es Va Halef en hebreo, ¿no? Vav 6, Hei 5 y la palabra Lev, Lamed 30 y Bet 32. Y 32 más 5 más 6 dan 43. Y entonces la unión de el cerebro, Hamoach y Halev, 53 más 43, casualmente da 96. Sav, esta porción. La palabra sabe es 96. Y entonces, obviamente, en los libros ya más avanzados hablan de esta conjunción de cerebro y corazón, ¿no? Y la gematría que nos está diciendo, por eso están usando la palabra sab, para hacer una de estas instrucciones, uno de estos mandamientos, una de estas conexiones correctas. Tienes que unir el cerebro y el corazón, tu inteligencia con las emociones. Y esa es la temática aquí, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Y la temática de las ofrendas justamente es este sentido de usar el fuego, ¿no? Para consumir un elemento, ¿no? En el altar, ¿no? Y obviamente pues esta acción de quemar algo en el altar, ¿no? Tiene que ver con la restricción, con poner en orden cómo estamos emocionalmente. Y esa es la temática que se usa, ¿no? Por ahí hay una gematría, hay la palabra misbeach, que es la palabra que usan para altar, ¿no? Es mem, sayin, bet, het, ¿no? Y tenemos 40 más 7 más 2 más 8, ¿no? Y tendríamos 57. Esa es la palabra altar, misbeach, valor 57. Y obviamente en los
temáticas de Kabbalah o temáticas de mística avanzada. Sacan la palabra Nagad, que es le llaman filamento, ¿no? Que es lo que causa una cierta restricción de la energía, ¿no? Y es justamente esta representación de la restricción, ¿no? Obviamente la palabra Nagad, Nun, Gimel, Dalet, si la sumo, ¿no? 53 y 4 es 57, es igual que el altar, y obviamente en el altar lo que estás haciendo es restringir, ¿no? Quiere decir que pues esta ofrenda que se está ofreciendo de cierta manera es como si yo tomara estas emociones incorrectas y las quemara y me deshiciera de ellas, ¿verdad? Estoy restringiendo esas emociones y puedo con esa corrección de emociones, pues hacer la conexión que me están sugiriendo aquí, cumpliendo las instrucciones de las ofrendas, de los korbanot. Y esa es realmente la temática de este libro. ¿Y por qué vuelven a repetir? Ok, ya había habido la instrucción, ¿no? Porque muchas veces es una repetición, ¿no? Que el Eterno le dice a Moisés y sale todo esto en la porción pasada, ¿no? Todas los korbanot, y aquí están descritas de forma diferente la acción que voy a tomar. Ok, y entonces sí es importante ya la acción que tomé, y entonces ¿qué quiere decir del altar? Y es la restricción y la forma en que debes de corregir. Y eso quiere decir que pues es la corrección del alma que tenemos que hacer, juntando esta parte del cerebro y la parte del corazón, ¿verdad? Nuestra parte de la estos conocimientos, esta sabiduría, esta inteligencia que tenemos conjuntada con la parte emocional, ¿no? Todo el Serampín, toda esta parte del Serampín, ¿no? Unida a la parte intelectual, unirlos. Y para que haya esa unión, pues necesito hacer una quema, una cierta restricción, ¿verdad? Y hay que entender eso que está pasando, ¿no? Esa es justamente la acción que está diciendo. Y claro, aquí ya está diciendo, ok, en diferentes cosas que pasen, ¿no? Pues este quemado de las emociones va a ser diferente, ¿no? Una cosa es ofrecerle algo al Eterno, otro korbanot, pues a lo mejor es para poner en orden cierta error que hicimos, ¿no? Hicimos mal la instrucción justamente porque no teníamos unido esta parte de la mente y de la emoción. Y entonces hay que ofrecer, quemar esta parte que no debería de ser, ¿no? Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Me restrinjo en esa parte, lo controlo, y entonces ya voy a poder corregirme y voy a poder hacer las cosas correctamente. Y básicamente, pues entonces quiere decir que pues no era un libro en el que me estaban hablando de los sacrificios y del altar y del fuego y prende el fuego y saca la ceniza. No, estaban hablando de nuestra alma, del lado intelectual que tenemos, del lado emocional que tenemos, y poderlo poner en orden. Y como ya tenemos un nuevo nivel de conciencia, pues ya podemos trabajar con esta parte emocional. Y esta parte de los pensamientos, ¿no? Porque pues he de decirles que está hablando de esta corrección, y es importante porque, bueno, es sabido aún en la psicología o hasta en la psiquiatría, ¿no? Que todas las emociones
surgen del pensamiento. O sea, lo que hay que controlar no es la emoción, hay que controlar el pensamiento. Y eso es muy importante, por eso se lo estoy mencionando, que no se trata de cambiar quién soy. Ok, puedo ser una persona muy sensible, muy emocional, puedo a lo mejor ser, no sé, gruñón. Ok, pero si controlo mis pensamientos, puedo controlar mi emoción. Y a lo mejor no puedo cambiar que yo soy sensible y que pues soy gruñón, me enojo fácil, ¿no? Pero puedo cambiar el pensamiento. Si ustedes piensan en las cosas que les ha causado cierta emoción en la vida o cierta emoción negativa, por ejemplo, el enojo, ¿no? El enojo no sale de la nada. El enojo sale de un pensamiento, ¿no? Tengo el pensamiento, pienso, no sé, en algo que pasó, alguien me hizo algo, alguien me hizo algo injusto, y entonces al pensar en esa injusticia que recibí, ¿no? Que hizo algo que me hizo sentir mal, que no estaba bien, que además lo considero injusto, ¿no? La emoción resultante va a ser el enojo. Y me voy a enojar y por supuesto me voy a enojar con esa persona que estoy pensando. Y eso es importante porque pues estamos hablando de cómo operar este altar, ¿no? Hay que entender cómo operamos nosotros emocionalmente, ¿no? Hay un campo de la psicología, de la psiquiatría, que se llama inteligencia emocional, ¿no? Es justamente para unir estas dos partes y entendamos cómo funcionamos, ¿no? La emoción no salió de la nada. La emoción vino de un pensamiento. Pensaste en lo que pasó, pensaste en tal persona, en lo que hizo y estás pensando en qué te pasó, ya te pusiste ahí en el centro y es todo un drama y quiere decir que no he trabajado en el pensamiento. En el momento en que yo trabajo ese pensamiento, estoy trabajando en la emoción resultante, ¿no? Si ya trabajé en ese pensamiento, en lo que pasó, lo procesé, perdoné, ya estoy entendiendo qué pasó, pudo haber no tenido la culpa esa persona, pudo haber sido otra causa. El caso es que ese pensamiento me estaba causando una cierta emoción. Si yo ya trabajé en ese pensamiento, pues ya no me va a causar ese enojo. Y es justamente la corrección que se está viendo aquí, ¿no? En el Zohar hay una temática hay una temática que le llaman, le hacen referencia a este tipo de cosas. En un lado le llaman Esh Hodesh, fuego santo, ¿no? Y en otro lado le llaman Esh Hara, un fuego incorrecto, ¿no? Ok, hay una temática muy fuerte en el Zohar y muy extensa, Avodat Zarah, ¿no? Que está hablando de qué estás poniendo en el altar y qué estás quemando, ¿no? Y obviamente lo está hablando en términos emocionales, ¿no? En que si tú haces un mandamiento, y esto quiere decir que ya estás haciendo una corrección y pusiste algo en el altar, ¿no? Pero si el mandamiento lo estás haciendo así como mecánicamente o robóticamente, nomás por seguir el mandamiento, no hay esta conexión con el Eterno, este lado del amor, este lado de la emoción correcta. No hay una intención o una emoción correcta. Se dice entonces que estás haciendo el mandamiento sin emoción.
Y, y en el Zohar la temática es grandísima, ¿no? Dice, en el momento que haces un mandamiento, aunque lo hagas bien, el mandamiento, pero si no lo haces con la emoción correcta, con la intención correcta, ¿no? Con este lado del amor, lo hiciste mal, y le llaman Avodah Zará, le llaman idolatría, ¿no? Lo hiciste pésimo, ¿no? Y no solo sí hiciste el mandamiento, lo hiciste bien, pero la intención era incorrecta y se convirtió no en un acto de conexión, sino en un acto de idolatría, ¿no? En un acto Avodah Zará, y estás haciendo una desconexión. Y entonces, claro, esa temática no es muy fácil de leer, ¿no? Es muy fuerte, porque está hablando de que sí estás haciendo el mandamiento, pero como lo hiciste con la emoción incorrecta, con la intención incorrecta, resultó ser idolatría, ser Avodah Zará, y lo hiciste mal, ¿no? Y resultó negativo en lugar de positivo, ¿no? O sea, te hundiste más en lugar de elevarte, que era lo que buscabas, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado en que si vas a hacer un mandamiento y no lo vas a hacer con la emoción correcta, con la intención correcta, mejor no lo hagas, porque resulta peor, ¿no? Y esa es la temática del fuego Kodesh, del fuego santo, y del fuego Zará, de irnos mal, ¿no? Y es justamente esta temática, ok, ¿qué estás haciendo, no? ¿Estás haciendo realmente un corbán, una ofrenda correcta? ¿Estás quemando lo que debes de quemar? ¿Te estás restringiendo? ¿O con Eshara, que es el otro fuego malo, lo que estás haciendo es quemándote a ti mismo, ¿no? Ya no quemaste lo que tenías que quemar, esta restricción que tenías que hacer, sino estás quemando lo bueno, te estás quemando a ti mismo y está resultando peor el asunto. Y entonces obviamente es una temática que no es muy agradable de leer, porque pues lo empiezas a leer y te das cuenta que a lo mejor muchas de las cosas que uno hace las está haciendo uno mal, ¿no? Porque sí es importante esta temática de esta porción, Saf, de las conexiones, de las instrucciones, de los comandos, de los llamados mandamientos, ¿no? Hacerlos bien, con el pensamiento, con la intención correcta, con la emoción correcta, y que va a llevar a una acción correcta. Si hiciste la acción, aún siguiendo al pie de la letra la instrucción, pero no traía ni la emoción ni la intención correcta, está mal hecho. Y entonces, por eso no hay que seguir estas instrucciones, estos mandamientos, nada más así, por hacerlos. La finalidad es conectarse al Eterno. Esta es una herramienta de la que está hablando: usar el tabernáculo, usar el altar, usar esta restricción, esta quema de partes incorrectas, ¿no? Es una herramienta para conectarme con el Eterno. Hay quien hace los mandamientos como si fuera la finalidad de la Torá, ¿no? Mire, la Torá me puso unos mandamientos y es hacerlo, ¿no? Aquí dice que no tengo que comer esto. Pues no lo como ya. Pero pues no lo estoy haciendo con la intención, con el pensamiento correcto, con la emoción correcta, que es para conectarme con el Eterno. Los mandamientos no es la finalidad de la Torá. La finalidad de todas estas instrucciones que vienen aquí es conectarse con el Eterno. Y entonces pues tiene que haber esta parte de poner en orden mi mente y mi corazón y mi conciencia.
elevarla para aún darme cuenta de las emociones de los demás y tener empatía y poderme conectar a los demás y poder hacer el mandamiento correcto, con la emoción correcta, con la intención correcta, poder conectarme al Eterno. Y entonces, pues, esta porción nos pone a pensar muy bien lo que estamos haciendo, ¿verdad? A pensar cada acción que estamos haciendo, pues si realmente la estamos haciendo bien. No vaya a ser que según nosotros tenemos nuestra lista de las instrucciones, de los mandamientos que hay que hacer y ya le pongamos palomita porque ya lo hice y no lo haya hecho yo bien. No haya usado la emoción correcta. Y conste que entonces pues la corrección pues es corregir cómo viene mi emoción, corregir cómo viene el pensamiento cuando lo voy a hacer. Y esa es la intención, ¿no? Porque pues como le estoy diciendo, toda emoción surge de un pensamiento. Si voy a hacer algo, ¿no? Digo, voy a dar algo al prójimo. Y pues nomás estoy pensando, ok, tengo que darle algo al prójimo. Pero pues le voy a dar algo y ya empieza el pensamiento, ¿no? Oye, y si lo que doy se lo usa para comprar bebida, para comprar droga, para hacer no sé qué, ya estoy pensando y ya está tomando acciones, ya no se lo estoy dando con la emoción correcta. Quiere decir que las emociones correctas, la emoción de amor, la emoción de misericordia, la emoción de bondad, la emoción de generosidad, este tipo de emociones que habla la Torá, que son las que tiene el Eterno, no estaban en mi mente en ese momento ni en mi corazón. Estaba yo pensando, oye, si le voy a dar 100 pesos, ¿para qué los va a usar? ¿Cómo los va a usar? No, ¿sabes qué? Mejor solo le doy 50 porque seguro los va a usar mal. Ya estoy del lado del fuego, del lado izquierdo, por supuesto. Esh Kodesh le llaman del lado derecho y Esh Sara, el fuego malo, pues es el del lado izquierdo. Estoy en el lado del juicio, ¿no? No estoy haciendo la operación correcta, no entendí toda la ofrenda cómo está funcionando. Estoy pensando en otra cosa. No estaba yo pensando en unirme al Eterno, en ayudar, en lo que haría el Eterno. Y conste que el Eterno muchas veces nos da mucho y al dárnoslos, a veces estamos pensando en usar lo que nos dieron para otras cosas y nos damos cuenta que el Eterno nos los dio, no estuvo pensando si lo íbamos a usar mal o bien. Ese ya es nuestro problema, si lo usamos mal o bien. El Eterno nos los dio, el Eterno nos los dio con mucho amor. Y pues es parte de la prueba, ¿no? Nos da muchas cosas para ver cómo las usamos, para ver si ya aprendimos, para ver qué estamos pensando, para ver si realmente estamos uniendo nuestra mente y nuestro corazón. Toda esta parte de inteligencia, ¿no? Sabiduría, inteligencia, entendimiento, conocimiento usando la experiencia que ya teníamos, ¿no? Unida a la emoción correcta. Pero pues estamos queriendo hacer una cosa, ¿no? Oye, vamos a la iglesia, vamos a escuchar la escritura, ¿no? Y ya estás en la iglesia y nomás estás viendo el reloj, ay, a ver si se apuran, ¿no? Este señor habla mucho, no se pudo apurar,
yo tengo muchas cosas que hacer, que se apure a decir lo que tiene que decir y ya nos dé la bendición y el amén y vámonos. Por supuesto, no estoy haciendo estas instrucciones, estos comandos, estos mandamientos con el corazón correcto ni el pensamiento correcto. Muchas veces estamos pues poniendo al principal al ego, primero al ego antes que a Dios, primero nosotros, y estamos ahí en un mar de pensamientos, en caos, y pues las emociones resultantes son así, ¿no? Emociones negativas que vinieron de pensamientos negativos. Y pues básicamente lo que nos está tratando de enseñar esta porción, cómo operar este nuevo nivel de conciencia, este tabernáculo que estamos construyendo. Poner en orden nuestra mente y nuestro corazón y ejecutar las instrucciones con buen pensamiento, con buena intención y con buen corazón, con una buena emoción, con amor. Y esta unión, este 96 que suma Saf, nos cuesta mucho trabajo. Y es lo que esta porción nos está sugiriendo fuertemente. Poner en orden nuestra vida, poner en orden lo que estamos haciendo para realmente hacer las cosas que tenemos que hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con preguntas de esta interesante porción. Shalom.